Buenas, ¿qué onda, loco? Hoy vamos a hacer una mini crítica análisis a la consolita esta de la que se estuvo hablando una banda, la portátil, la Asus ROG Ally X y la Ally común, que es como una versión más medio PT de lo mismo. Y es una versión más pulida, más potente y se llama más honesto. La cara del cualquier portátil gamer que Asus lanzó para competir directamente con la Steam Deck OLED. Aunque ya me atrasé mucho con el video este. Lo iba a grabar antes, pero me atrasé mucho. Y me quedó en el medio. Ahora tengo que ponerme a leer la salida de la nueva consola de Valve, que va a haber un video más a profundidad más adelante. Bueno, de lo primero que quería hablar de esta consola nueva portátil es del diseño y las primeras impresiones que me dio. Claramente no la tengo, porque, a ver, soy clase media y eso sale como 1000 euros. Acá sale como 2000 euros. Pero bueno, lo primero que llama la atención de la LX es el rediseño que se hizo. Está más gruesa, pero también más sólida, y Asus aprendió del modelo anterior, haciendo una batería más grande, un joystick mejorado y un sistema de refrigeración más copado, porque generalmente lo que tienen los problemas principales de este tipo de aparatos es el tema de la refrigeración, porque se calienta en una banda y al estar todo muy pegado levanta muchísimas temperaturas, además teniendo en cuenta que la estás exigiendo mucho. Y con el tema de la batería también ampliaron un poco lo que es la duración, la vida. Básicamente, digámosle que es una tablet con esteroides, es literalmente una PC gamer portátil. El chasis tiene más espacio interno, lo que le permite tener una disipación térmica muy superior y menos thermal trolling. Bueno, la máquina corre con un procesador dedicado APU AMD Ryzen Z1 Extreme, una bestia híbrida con arquitectura Zen 4 y gráficos RDNA 3. En la versión X no cambió el chip, pero sí cambió básicamente todo lo que lo rodea. Mejor batería, 24 GB de RAM, almacenamiento SSD M.2, más fácil de cambiar. En resumidas cuentas, más autonomía, más ancho de banda y menos cuello de botella. Y hablando de lo que viene a ser la potencia bruta, la GPU integrada tira entre 8.6 y 9.5 teraflops según el modo de energía que se utilice, que eso lo vamos a hablar un poco más adelante, lo cual pone por encima de la Steam Deck OLED por paliza, que ronda los 1.6 teraflops. Claro, la temperatura y la batería le cuesta un poquito seguir el ritmo, pero va. Bueno, y ahora para la gente más interesada en el tema de rendimiento y los FPS, el tema del software influye un montón en lo que es este aparato, ya que tiene varios modos de utilización de los watts en torno al procesador. Tiene primero el Silent Mode, que sería el modo más chill, que puede hacer que te dure muchísimo más la batería, pero te va a ir un poco corrido del rendimiento normal. Sería como un ahorro de batería del teléfono cuando se arranca a trabar todo. Bueno, algo así. El procesador labura a baja frecuencia, baja temperatura y consumo mínimo con 10 watts de TDP, ideal para indies o emuladores. Después el Performance Mode, que sería como el modo intermedio o el estable, en el cual se trabaja con 15 watts de TDP, se balancea y potencia la batería, lo justo para un AAA y medio, es decir, estaríamos hablando de unos 30 FPS en un AAA, más o menos. Y por último el modo turbo, que funciona de a 25 a 30 watts de TDP, máxima potencia, pero la batería vuela en 2 horas. Con suerte se te vuela la mierda. Teniendo en cuenta que además no tiene un modo dock como la Nintendo Switch, es decir, no la puedes usar en una pantalla más grande para que tenga una mejor resolución, aunque la pantalla es bastante buena, teniendo Full HD y 120 FPS, aunque no todos los juegos aprovechen esos 120 FPS que tiene la consola. Y para la gente que no lo sepa, que yo tampoco lo sabía y me lo tuve que poner a buscar porque no entendía nada, el TDP es
Thermal Design Power. Básicamente indica cuánta energía y calor puede disipar el sistema, y cuanto más alto el TDP, más rendimiento, pero también más ruido y calor. Es básicamente el voltaje que vos le vas al procesador para que realice sus procesos, valga la redundancia. A nivel técnico, el procesador regula la frecuencia y el voltaje de forma dinámica. Si el juego exige más, la APU sube el reloj. Si se calienta demasiado, baja el voltaje para evitar la sobrecarga. Todo esto en milisegundos gracias al firmware y la curva de voltaje automática, que eso se afinó bastante para esta versión. Bueno, tema software y experiencia de uso, yo al no tener la capacidad de adquirir esta consola portátil, estuve viendo un montón de reseñas y videos en general para darme un mini paneo, y concluí que Windows 11 sigue siendo tanto una ventaja como un dolor de cabeza, porque por un lado tenés la compatibilidad total con Steam, Game Pass, Epic, pero por otro tenés que lidiar con un sistema hecho para mouse y teclado, haciendo que sea incomodísimo para usar con los dedos, y más para la gente, bueno, que juega mucho los jueguitos, que tiene una morcilla de dedo. Es como que no es impreciso, teniendo en cuenta que la pantalla también es medio chica y es como que no es tan cómodo. La buena noticia es que el Armoury Crate SE mejoró una banda y podés configurar perfiles de TDP, ventiladores, mapa de botones, monitorizar FPS, temperatura y batería en tiempo real. Bueno, como no tengo la consola, básicamente lo que hice fue, con una inteligencia artificial, hice una simulación del rendimiento que iba a tener según los componentes y el voltaje sobre varios juegos que sirven como testers. Por ejemplo, en el Cyberpunk, el modo Silent de 10 watts a 720 con gráficos bajos te puede llegar a unos 25 FPS inestables, teniendo bajones en las zonas más abiertas donde tiene que renderizar más edificios. Y después en el Performance Mode de 15 watts a 1080p con gráficos medios tenés 45 FPS estables, que está bastante aceptable teniendo en cuenta que no es el modo turbo, y haciendo que la batería te dure bastante más. Y después en el modo turbo de los 30 watts tenés 1080p gráficos altos entre 55 y 60 FPS, que desde mi punto de vista es un rendimiento en general por sobre lo que yo me esperaba, y es más que jugable, la verdad, más que jugable. Otro juegazo, pero está muy bien optimizado, es el Forza Horizon 5, que en modo Silent te va a 30 FPS, en el Performance 50 y en el Turbo 70 en promedio, aprovechando la pantalla de 120 Hz. Es decir, creo que este es de los primeros juegos que hice el testeo que aprovecha recién la pantalla de 120 Hz. Claro, si te pones a jugar al Minecraft en modo turbo, sí, te va a ir a 120 y lo vas a aprovechar, pero estamos hablando de que sirve más para un ámbito competitivo o algo más disfrutable, aprovechando la fluidez. Otro juego, Starfield, por ejemplo, ese no lo jugué, ese lo debería, pasa que está caro. En modo Silent está injugable con unos 18 FPS inestables además. Es decir, hay juegos para los que el modo Silent se queda corto, por eso te das cuenta que está preparado para otro tipo de juegos. Después el modo Performance te va a 35 FPS haciendo que sea jugable, pero hasta ahí, teniendo sus bajones. Y por último el Turbo a 50 FPS, es decir, está dando todo y ni siquiera llega a los 60 FPS, haciendo que se quede corto. Con Starfield se queda corto, pero tiene un consumo brutal, haciendo que se te vuele la batería, menos que la que uses cargando. Y así que el turbo vuela, pero la batería se evapora como si nada. En este modo el nuevo pack de 80 watts se banca unas 2 horas como mucho, y unas 5 a 6 horas en modo performance. Quería comparar a esta consola portátil con otra consola de Valve que ya estaba sentada en el terreno de las consolas portátiles, que es la Steam Deck OLED, que es la segunda versión de la Steam Deck, que viene con la pantalla OLED y alguna que otra modificación mínima que les haya dado. La Steam Deck OLED es un ejemplo de optimización
menor potencia pero más eficiencia, teniendo en cuenta que el software es muchísimo más cómodo. El SteamOS es muy intuitivo, algo que no se da con el software de la Xbox ROG Ally X ni la Ally normal. Lo que sí, claramente no es rival en absoluto a lo que es la Ally X ni la Ally común, ya que las diferencias son brutales en temas de rendimiento, pero en comodidad para mí le tiene un punto más. En resumen, la DEC es más consola y la Ally X es más PC, que apuntan a públicos diferentes dentro de un mismo objetivo, que sería algo más casual, aunque tenga sus inclinaciones. Un gran acierto que tuvo Microsoft en esta serie de consolas fue dejar que se pudieran upgradear, teniendo en cuenta que podés cambiar el SSD M.2 fácilmente, mejorar la refrigeración con pastas térmicas premium o incluso conectar una GPU externa para transformarlo en un mini PC gamer. Es decir, si vos le conectás la eGPU, vos podrías tener una PC de escritorio con una 4070, por ejemplo, ahí al lado, pudiendo transportarla muy cómodamente. Y la verdad es que es un muy buen acierto, teniendo en cuenta que también se le puede, en caso de que el almacenamiento no envejezca tan bien, teniendo en cuenta que la ROG Ally X tiene 1 TB únicamente de almacenamiento, puede que se quede corto con los juegos en general, teniendo en cuenta que es muy poco almacenamiento. Es decir, se le podría ampliar en un futuro 2 TB de almacenamiento, haciendo que no solo mejore su rendimiento, sino que también pueda almacenar más juegos. Para concluir, una sección que me encanta hacer, es la primera vez que lo hago porque es el primer video del canal, ¿no? Claramente, pero es una sección que voy a tener de acá hasta que me dé bola a alguien, que alguien vea estos videos. ¿Es realmente rentable? ¿Vale la pena? Personalmente sí, pero depende quién seas. Si buscas portabilidad absoluta, la ROG Ally X es una muy buena opción, teniendo en cuenta que tiene muy buena potencia, tiene muy buen software de optimización. El único problema que yo le encuentro es la batería, con algunos modos y ciertos juegos en los cuales no llega a dar abasto, pero apunta a un público diferente, un poco más casual y con unos tiempos más como ajetreados, por así decirlo. Para una persona que no tiene tanto tiempo de sentarse en una computadora y estar viciando por horas, o que está constantemente viajando o teniendo que estar jugando en la facultad. Nunca había nadie jugando en la facultad, ni en la Nintendo Switch, pero en algún momento por un viaje o algo así, yo creo que es idónea para ese tipo de personas. Pero si tenés un poco más tiempo libre y buscas potencia por sobre todo y un ámbito más competitivo en lo que son los juegos, y no solo juegos de modo historia como el Red Dead Redemption o algunos iconos de los AAA con buenos gráficos, para mí es más rentable una PC común, porque te compras los componentes por separado y te va a salir muchísimo más barato que la ROG Ally X. Pero bueno, esto ya depende más de cada uno y es una recomendación personal. Pero bueno, muchachos, qué sé yo, ya depende de cada uno si se la quieren comprar o no. Personalmente hasta acá llegué. Espero que les haya gustado este análisis en la ausencia de la ROG Ally, ya que no tengo el presupuesto como para afrontar el gasto. Pero nada, voy a tomarme esto como un hobby, algo bastante chill. Son análisis que me gusta hacer y me gusta compartir este tipo de cosas. Y en vez de tener aburridos a mi familia hablándoles de estas pelotudeces que sé que no les va a interesar, prefiero hablar en general en internet, sabiendo que seguramente nadie me da bola. Pero bueno, espero que les haya gustado, que me dejen una suscripción, no sé cómo se decía, ¿cómo le dice Vegeta? Que dejen un like y que se suscriban y que me comenten a ver qué onda, a ver si les interesa, si tienen planeado comérsela, porque sé que puede no ser una propuesta tan atractiva teniendo en cuenta que es medio feucha.
feucha. Cuando la ves es medio feucha, pero está muy buena. Así que nada, hasta acá llegué. Espero que os haya gustado el video y espero el próximo de la consola esta nueva de Valve, que la voy a estar analizando. Claramente sin prueba de rendimiento, porque como no fue publicado todavía ni siquiera el precio, voy a tener únicamente los componentes y vamos a analizar un poco qué onda con eso. Bueno, hasta la próxima, loco. Chao.